Buenas. Hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías en la historia de la radio y la radio en la historia. Estábamos hablando con la Radio Cultural de cómo emisoras como la HJCK, y contamos toda su epopeya cultural, de una manera visionaria y adelantada se mudaron a la red, y hoy por hoy se puede escuchar a la HJCK en la red. Y asimismo Radio Sutatensa también está entrando en el mundo de la red para crear otro capítulo de su extraordinaria historia. Nos vamos moviendo hacia la red y vamos a llegar hoy a lo que exactamente estamos haciendo, el podcast. Entonces, para meternos aquí, vamos a desarrollar una gran cantidad de tecnología para poder estar contando esta historia donde la estamos contando. Ya en un momento dado de la historia de la radio, habíamos contado todo lo que se necesitaba para hacer un podcast. Pues había que inventarse el internet, había que inventarse que este proyecto, que originalmente era militar, que era ARPANET, se hubiera salido de las redes del ejército porque se hacía a través de las universidades, y de las universidades se hubiera salido a la sociedad, y de la sociedad hubiera transformado el mundo como hoy lo transformamos, y que se hubieran inventado el computador y toda la historia de Turing, del computador hasta llegar a todo el cuento de Apple y el computador personal, y que el computador y la internet se unieran para que se pudieran interconectar los computadores. Todo eso tuvo que pasar para que podamos estar haciendo hoy una historia de los podcasts, que es la más reciente de todas. Entonces, eso ya la habíamos visto como los primeros supuestos tecnológicos. Luego va a aparecer tres tipos de formación de la radio digital, la radio online y el podcast. La radio digital sigue siendo radio, siguen siendo ondas hertzianas. Lo que pasa es que es una mejora porque se hace a través de instrumentos digitales. O sea, lo que estábamos hablando de Noruega, que entre otras cosas un oyente muy amablemente nos aclaró y nos ilustró al respecto, lo cual es chévere cuando a uno le enseñan cosas bien bonitas, que sigue siendo una señal por ondas hertzianas, solamente que se transmite digitalmente. ¿Qué fue lo que pasó en Noruega? Apagaron las transmisiones análogas, pero lo están haciendo por ondas hertzianas, pero por digital. Entonces, esa es una. Y eso, con respecto a nuestra historia de la radio, con respecto a la FM, es una mejora. La AM, que habíamos partido en primera instancia, a la FM, que ha estado a lo largo de nuestro relato, inclusive vimos su importancia en todo el tema musical por la fidelidad de sonido, mientras que el AM tenía un sonido menos nítido, pero atravesaba todas las barreras y por eso tenía tanto alcance. Ahora, con respecto a esto, a la radio digital, ese es una mejora, pero sigue siendo una historia de ondas hertzianas. Esa es una. Luego viene la radio en internet. Esa sí directamente se hace por la red. Entonces esas ya son las emisoras digitales. Ahí es donde les cuento que está la HJCK y que está también la nueva etapa de Radio Sutatensa, que están entrando por la vía digital. Y hay otra que es de lo que se trata nuestra historia, que es el podcast. Entonces, para que primero apareciera el podcast, necesitamos un aparato. Acuérdense que en toda la historia de la radio, nosotros siempre estamos hablando de la manera como se transmite y la manera como se recibe, del aparato transmisor y el medio a través del cual se transmite. Entonces aquí vamos a cambiar de aparato, porque el aparato nos lleva a la historia de Apple. Habíamos hablado desde el principio también cómo había sido la historia del computador personal, de quitarle el poder a las grandes empresas que tenían computadores del tamaño de un edificio, como era originalmente IBM.
las grandes computadores de antes y darle el poder a la gente de tener su propio computador. Para eso se hizo toda una revolución que al principio fue garaje, que al principio fue inventándose cosas mientras la iban haciendo. Toda esa historia la contamos y le contamos la historia de Bill Gates y contamos la historia de Apple. Dentro de la historia de Apple hay un momento en que empiezan a tener un aparato, es en el cual usted individualmente puede oír música y puede oír mensajes y eso se llama un iPod. Boom. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, matter of fact. There it is, right there. Para que se haga el iPod necesitamos un MP3. El MP3 lo que hace es comprimir una gran cantidad de sonido en un pequeño espacio. ¿Por qué es importante esto? Porque el maestro de Grave se tuvo que traer de Europa 40 discos de 78 revoluciones en maletas para poder transmitir por la Radio Nacional. Entonces imagínese uno cargándose los 40 discos para poder transmitir una sinfonía, pues eso era bastante engorroso. Entonces se fue dando toda una evolución en la manera de comprimir el sonido para hacerlo cada vez más complejo, que mayor cantidad de sonido pudiera concentrarse en menor cantidad de volumen propiamente. Entonces, dentro de estas historias surgió, el acetato, que es un objeto tridimensional, tiene una gran fidelidad de sonido y aún la tiene, porque marca las distintas texturas de los sonidos. Es una delicia oírlos y aún ahora que han vuelto es una maravilla. Además se pueden tocar, se pueden ver, se pueden mirar, pero no tiene mucha capacidad para almacenar sonido. Mucha más sí de la que tenían los del maestro de Grave, pero por lo general les claven 12 canciones a lo máximo. Luego va a aparecer el CD, que tiene muchísima más concentración de sonido, y ahí ya estamos en reproductores de MP3 que van a tener cada vez más. Entonces, cuando ya tenemos una reproducción de sonido muy alta, vamos a tener un aparato que comprime cantidades de audio que se va a llamar el iPod. Y el iPod empieza a aparecer en el 2001 y empieza a aparecer también con el Napster. Y el Napster es la capacidad de bajar la música por la red, que es una revolución porque a partir de ahí los CDs que estaban en ese momento en furor empiezan a perder la cualidad que tenían de ser la única manera a través de la cual usted escuchaba música, porque ya usted la puede bajar usted mismo y la puede escoger. Eso es una revolución impresionante. Y fíjense que ahora que vuelven los acetatos, no vuelve porque la gente no pueda escuchar la música que está contenida en ellos, sino porque quiere ese tipo de sonido y ese tipo de presentación, ya por el amor al objeto, por lo que significa el objeto, más que porque esa sea la posibilidad de escuchar música. En tiempos de los acetatos, el acetato era un objeto único, y el que tenía el disco, ese era el que lo tenía, y usted para oírlo tenía que tenerlo a usted o que se lo prestara el que lo tenía. Todo eso va evolucionando hasta el Napster, cuando ya empiezan a poder ser uno directamente el que baja la música. Entonces con el iPod empiezan a haber diferentes tipos de dispositivos donde se puede almacenar gran cantidad de música, y al mismo tiempo empiezan las plataformas de internet, empiezan los lugares donde usted se suscribe y empiezan a generar contenidos de radio hablada. No, originalmente todo esto empieza por la música, pero luego en este mismo sistema y de esta misma manera vamos a empezar a echar carreta y a contar historias. Entonces empiezan a contar historias y se dan cuenta que al contar historias por esa forma, primero es mucho más libre, porque tú escoges lo que dices. Ya no dependes de todo un tema, la infraestructura de una emisora de radio. Lo mismo que ya no dependías de toda la industria musical para bajar la música que tú querías oír, porque con el Napster ya tú la puedes bajar tú mismo. Entonces, así el 13 de agosto del 2004, un periodista del diario inglés The Guardian
se refiere a este fenómeno del que estamos hablando como si fuera un radio. Dice que es un tipo de radio online porque es por internet, o sea que es una transmisión. Nosotros en inglés la palabra transmisión es broadcast, por eso es que la BBC se llama British Broadcasting Company, o sea, una compañía de transmisión radial británica, así se llamaba. The BBC. This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling. That call sign was first heard on the 14th of November, 1920. Entonces, uniendo la palabra broadcast, que significa transmisión en inglés, con el hecho de que sea en línea y con el hecho de que se pudiera escuchar a través de este aparato, que es el iPod, nos queda una conjunción de palabras que se llama el podcast. Pod por iPod, cast por broadcast. Sacamos las palabras de un pedazo de palabra de las dos y hacemos una nueva. El inglés es muy creativo, acuña palabras, las inventa. A medida que va cambiando la cultura, el inglés se va inventando palabras. Entonces, se inventan esta palabra que se llama podcast, una transmisión pensada para descargar y escucharla en el iPod. Uno la puede escuchar directamente o la puede descargar y después escucharla cuando quiera. Entonces, esto también requiere que haya teléfonos inteligentes. Se puede oír en Internet en general, pero requiere que haya teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles que empiezan a poder facilitar que uno capte esta señal y la pueda hacer. Entonces, lo primero que nos pasa es que tiene que haber una revolución tecnológica bastante grande para que les podemos estar contando esta historia ahorita. Y es chévere saber que todo esto pasó en la tecnología y en la ciencia para que veamos cómo esto va cambiando la cultura. Entonces, aquí llegamos al momento en que tenemos el aparato. Ya tenemos cómo hacer esto. Ahora vamos a ver para qué vamos a hacer esto. ¿Por qué inventamos hacer esta vaina por aquí, por ejemplo? Resulta que esto nos da independencia. Nos da independencia porque cuando se hace radio en una emisora, en la emisora, primero la emisora tiene una política, una programación, tiene todo un formato y las emisoras dependen de las antenas. Es decir, para poder transmitir en la radio, como hemos visto a lo largo de toda la historia, hay que tener antenas grandes y poderosas cuya señal se emita y se pueda conseguir a través del aparatico que es la radio. Entonces, eso supone una infraestructura muy compleja que una sola persona no puede llegar a hacer. La hizo cuando se la inventaron y hay que ver con qué dificultades, como hemos recorrido a lo largo de todas estas historias. Pero ahora, con esto, cada persona tiene acceso. Lo puede hacer de una manera individual y al hacerlo de una manera individual, primero tiene libertad de contenidos. Pero además de tener libertad de contenidos, tiene libertad de horarios, porque una vez que se publica un capítulo en la plataforma, en ese momento ya está ahí y se puede escuchar a cualquier hora, ya no depende de la hora de emisión. En la radio hay una programación fija que dice que tal programa, por ejemplo, Historia del Mundo, se emitía los domingos a las 11 de la mañana y era a las 11. Historia del Mundo. Diana Uribe. Y eso se podía repetir más tarde. En la época de las radionovelas, esos capítulos eran irrepetibles. El que se perdió la novela ya no la puede oír. Por eso era que en esa época se decía, me voy porque voy a escuchar la radionovela. Su galante amado. ¡Alto, Centella! Entonces, la radio sí, a veces pasa los capítulos más tarde, a veces los ponían en la red, pero no es que usted lo pueda escuchar cuando usted quiera. Aquí sí, el formato y de lo que se trata el podcast es de la libertad, no solamente del contenido de quien lo hace, sino de la libertad de escoger el horario y el tiempo de quien lo escucha. Se puede poner a la hora que quiera y el número de veces que quiera para los obsesivos compulsivos. A mí personalmente con la música me pasa que yo necesito escuchar una canción 17 veces hasta que canso a todas las personas que están a mi alrededor.
Si hay alguien que se le pega la aguja con un podcast, lo puede escuchar todo el tiempo. Ahora, la serie, lo que se llama la serie, es a lo que le decimos podcast, la totalidad de la serie. Cada uno de los episodios que estamos pasando en la historia de la radio en la historia, es parte de un podcast. Digamos, el podcast es dianauribe.fm. Ese es el podcast. Lo que estamos pasando son los episodios de la historia de la radio y la radio en la historia. Pero el podcast no es la historia de la radio. El podcast es todo lo que estamos haciendo acá, que se compone de episodios. Otro día que hablemos del año 9 o de Escandinavia o de la medicina o cualquier cosa que queramos hablar, eso sigue siendo parte de un mismo podcast, que es dianauribe.fm. Lo que estamos haciendo son capítulos, el marco general, la plataforma a través de la cual nos comunicamos, eso es lo que se llama podcast. Lo que pasa es que se ha vuelto como un genérico. Has escuchado el podcast y no necesariamente está hablando uno de todo, sino de tal capítulo. Pero en general es así, o sea, lo que es el podcast es como la plataforma en la que estamos contando la historia y el nombre de las historias es lo que ocurre dentro de esa plataforma. Entonces, ahí empezó a darse, se abrieron puertas, como estábamos hablando en la radio comunitaria, y estábamos hablando en la radio universitaria, y estábamos hablando en la radio cultural, de un mismo factor que las une a las tres, la libertad. La libertad de creación y de contenidos, que con respecto a la radio comercial era mucho más difícil. Ahí no se puede garantizar eso necesariamente porque hay políticas y hay eso es todo una estructura empresarial. Y las estructuras empresariales tienen toda su propia manera de ser. Acá hay toda la libertad de creación por la cual se hicieron las radios comunitarias universitarias y las radios culturales. Y eso es un almacenamiento portátil, lo cual pues hace que la gente se lo pueda llevar montando en bicicleta y todo. Ya con la radio podíamos hacer eso. Entonces esto sí se mantiene también, mantiene la capacidad de movilidad y se puede producir en muchos formatos, plataformas, dispositivos. Digamos, tiene mucha más libertad de poderse escuchar de diferentes maneras. Entonces, ya existe, listo, ya no lo inventamos. Ahora, esto tiene diferentes niveles de relato. Por un lado, la tecnología, que es el archivo de audio que se cuelga en Internet. ¿Cómo es que hacemos un podcast? Un podcast es como el paisajismo de la radio, o sea, como es el paisajismo la pintura, que es una cosa sumamente detallada, hecha a mano, el podcast es el paisajismo de la radio. Un podcast se hace con sumo cuidado, porque todo el proceso lo tiene que hacer uno. Entonces uno graba el podcast y luego lo escucha y lo corrige. Y después de que lo escucha y lo corrige, esto se edita y se le ponen todos los sonidos se hacen después. Esto es un trabajo de edición. Cuando uno está haciendo radio, uno se sienta en la emisora, echa la carreta, pone la música, la graba y el grabador, que en el caso mío era Yesid Rodríguez, la sube por la emisora al aire. De ahí en adelante, cuando la radio se sube al aire, uno ya no tiene más control sobre ese proceso. Por ese proceso lo hace la emisora. Y no había tiempo para escuchar una vez que uno había grabado un programa, porque pues había mucha más gente para grabar programas. Los turnos en una emisora son como una cadena de montaje. Viene el otro y viene el otro y viene el otro y entonces no hay el tiempo de postproducción porque en una emisora está grabando mucha gente y eso es a millón. Sale una, sale otra. Pero yo estaba grabando y ya entraban los de la Luciérnaga y hágale. Entonces la radio tiene las condiciones de un formato, digamos, masivo. No solamente en la manera como uno lo oye, sino en la manera como se hace. Es muchísima la gente que está haciendo radio, la que se ve y la que no se ve. Como hablábamos de la cantidad de todos los operadores, de todos los sistemas, de toda la gente que está detrás. Entonces, uno no puede retocar lo que hizo, sino lo alcanza a editar en el tiempo en que lo tuvo que editar y chao el amigo. En el podcast, la cosa se hace como con pincel.
porque uno tiene que corregirlo. Es una cosa mucho más pensada, mucho más elaborada, mucho más producida. Luego viene todo el proceso de montar la música, de montar las voces. En el podcast hay un tema de derechos que hemos visto que en la radio no hay porque las emisoras pagan los derechos como emisora y los derechos musicales son costosos. En el podcast esto se tiene que lidiar de una manera mucho más pragmática porque una persona que hace un podcast es dificilísimo que pueda pagar los derechos de una emisión completa de una canción. Por eso se hace la lista de las canciones que mencionamos o que ponemos en pequeños fragmentos que están contenidas en las notas de la página donde estamos pasando dianauribe.fm para que se las pillen. Todo eso se hace después, los sonidos, todo lo que va pasando, las cortinillas, todo ese tipo de ruiditos que se oyen, eso se hace después. Ahí hay un proceso de edición. Y una vez que se hace ese proceso de edición y ya está ensamblado el audio con el proceso de edición, con la corrección y la grabación, ya está el paquete completo. Esto tiene mucha gente detrás, ¿no? O sea, estamos preparando el podcast. Lo primero lo preparamos. Entonces, bueno, estamos los investigadores, luego lo vinimos a grabar y cuando lo vinimos a grabar, después lo editamos, lo edita otra persona y después de que se edita eso se sube a las plataformas. Entonces, cuando decimos que es el equipo de la Casa de la Historia, pues es toda la gente que hace esto. Entonces, que lo grabamos aquí con Arturo, que lo estamos grabando en el estudio, entonces que luego lo editan y luego Dianita lo sube a las plataformas. Entonces eso se sube en iTunes, se sube en Spotify, se sube en una serie de plataformas para que tú lo puedas oír por todas partes montando en bicicleta mientras haces el desayuno, pero tiene todo este proceso. Entonces, esto se hace específicamente para este formato. Se hace un archivo y ese archivo se va a subir después y una vez que se suba va a poderse escuchar. En general no se hace en directo. No quiere decir que no pueda haber podcast en vivo, pero eso ya es otra cosa. Un podcast en vivo ya es, digamos, un show. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y hoy estamos en el Salón del Ocio y la Fantasía presentándonos en vivo. Que es hacer el podcast en vivo y tal, pero esto ya es con público, ya es mucho más teatral. Pero digamos, este podcast que hacemos siempre es una construcción cuidadosa que se hace para subir a las plataformas para que ustedes lo puedan escuchar. Eso que le da intimidad. Por eso es que el podcast se siente como que le estuvieran hablando a uno al oído. Porque de alguna manera se hace casi a nivel personal, aunque me estén escuchando en Argentina o en Chile o en Brasil. Como va por internet, entonces lo escuchan todos los que tengan la señal. Ahora me escucha la gente en México y me escucha la gente en Brasil y en Argentina y en Chile y en Costa Rica. Y bueno, lo más de bacano porque tenemos mucha más comunidad de gente oyéndonos en diferentes historias y pasan cosas como cuando hicimos el episodio de Navidad, que descubrimos que lo que nosotros creíamos que era nuestra más típica Navidad colombiana, resulta que se comparte con el mismo nivel de cultura y de fe en México y en Centroamérica. Así es como descubrimos siempre que eso que nos pasa en América Latina, que como somos hermanos, todo el mundo está haciendo lo mismo en el cuarto de al lado y uno no lo sabe. Entonces todo eso lo hemos visto a través del podcast. Entonces aquí viene la narrativa. La narrativa es muy interesante porque la narrativa es la que les digo que es, primero es libre y segundo es infinita. Esto puede hacer de lo que uno quiera. Las posibilidades que esto tiene son increíbles. Se desarrolló en principio en Estados Unidos, pasaron directamente de la radio al podcast, que fue el caso de This American Life. Well, it's This American Life. I'm Ira Glass. Que se volvió uno de los podcasts más exitosos a nivel mundial. ¿Cómo era el fenómeno de los podcasts? Que ya en Estados Unidos ha empezado a pasar que de los podcasts se han hecho películas, se han adaptado películas a partir de un podcast. Entonces, en el mundo anglosajón y en Europa, esto se consolidó rápidamente, pues porque todos los cambios tecnológicos se hicieron en esas sociedades. Entonces, esto pasó derechito, por ahí. Y porque ahí existe lo que se llama un ecosistema, es decir, una serie de condiciones
que facilitan que esto ocurra. Primero, existía un tipo de reportería que no era la noticia inmediata, como se ve normalmente en los noticieros, sino que era una historia que se contaba de 5 o 6 minutos en el lugar desde donde el reportero estaba y que se transmitía como una narración. Esta posibilidad luego se va a hacer más larga y es, digamos, narrativamente hablando, una condición para el podcast. Pero también existe el apoyo de las radios públicas que le dieron un soporte a esto. Pero también existen los patrocinadores que ven en estas nuevas tecnologías una buena oportunidad de negocios y les dan viabilidad. Pero también existe todo el espectro tecnológico, la conectividad y todo el soporte de tecnología porque los cambios se hicieron allá. Todo esto crea un ecosistema que facilita que rápidamente se desarrollen. En América Latina es toda una construcción y una historia a medida que los cambios van llegando a nosotros y a medida que los vamos asimilando cada vez más como sociedad. Aquí se demora un poco más en generalizarse una tecnología porque originalmente no nos la inventamos acá, pero con la que hay hacemos maravillas. Entonces, en principio, en Estados Unidos y en Europa, esto fue el boom y es el boom. O sea, esto es la esquina del movimiento, la jugada. Pero todavía en América Latina no, en español, en nuestra lengua, esto tenía un desarrollo un poquito más lento, por lo que les digo. Entonces ahí viene un fenómeno que es increíble. Y es que en Estados Unidos, donde hay una población de 50 millones de personas hispanohablantes, ahí un grupo de personas se dieron el reto de hacer una radio en español y de hacer una radio en español, un podcast que se llamaría Radio Ambulante. Esto es un fenómeno. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Simplemente la hicieron Daniel Alarcón y la hizo Carolina Guerrero y Martina Castro. Ellos empezaron a buscar una manera de hacer radio en español con los diferentes acentos, los diferentes países. Radio Ambulante al principio empezó solita. Hoy por hoy es un podcast muy grande, se llaman así, Radio Ambulante. ¿Por qué deberías escuchar Radio Ambulante? Por las historias que les traemos cada semana, por las voces que les presentamos, voces que no vas a escuchar en ningún otro lado. Nos encanta traerles estas historias. Latinoamérica es una región complicada y maravillosa. Contamos estas historias para... Ellos tienen episodios de todo, tienen episodios de la toma del Palacio de Justicia en Colombia, que es uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia, pero así como tienen una cantidad de historias que enriquecen este panorama de América Latina. Ellos empezaron en enero del 2011 y empezaron con el trabajo de esto en español. Y a partir de ahí son, digamos, hoy día pues son los más duros de todos. Y entonces ellos empezaron con un Kickstarter para poder recaudar los dólares, para poder empezar a montarlo. Y lograron que la radio pública lo pueda pasar, porque en Estados Unidos la radio pública ha estado muy abierta al fenómeno del podcast, lo ha replicado en algunas ocasiones, digamos, no se han presentado nunca como rivales, sino como complementarios, como cosas que suceden y que llevan más alcance a la cultura y a la escucha. Entonces, con la radio pública empezaron a poderlo retransmitir también, se unieron con ellos. Y a partir de ahí, pues se ha vuelto muchísimo más grande, esto ya tiene millones de gente oyéndola y ya está en diferentes países. Pero esto sigue siendo de base, de sede en Estados Unidos. Las iniciativas en América Latina surgieron, como de costumbre, en Argentina, México y Brasil, que son siempre los pioneros por esta mirada amplia que tienen estas sociedades sobre el mundo. Porque esos países, como recibieron tanta gente, recibieron el mundo cuando se estaban formando y esa mirada, ese espectro tan amplio les quedó en la cultura y es lo que los hace tan pioneros de la radio misma, de las primeras transmisiones radiales. Siempre recurrimos a ellos porque ellos siempre están en la jugada, porque siempre estuvieron en contacto con el mundo. Entonces, por supuesto, empiezan a surgir Argentina, México, Brasil. En lo mismo que nos pasó con los locos de la terraza, que era una innovación increíble, pues así empiezan ellos con los podcasts también. Siguen como la misma línea de montarse en la innovación
Y entonces empiezan a desarrollarse el fenómeno de los podcasts en América Latina y se van abriendo pasos a través de personas y de instituciones. También en España, los podcasts van a tener un gran desarrollo en diferentes plataformas, incluso una como Red Wanda, que se ganó un premio Ondas, que naturalmente es de radio. Allá también ha habido un desarrollo importante. En Colombia empiezan a desarrollarse por las revistas. Es curioso que se hace diferentes revistas y prensa escrita tengan podcast, como por ejemplo Semana, tienen podcast. La prueba de fuego de Carlos Queiroz, su primer partido con la Selección Colombia. Más que la radio, que también va a desarrollarlo, pero sobre todo las revistas, la prensa escrita, porque, entre otras cosas, las publicaciones escritas tienen que innovar muchísimo para seguir existiendo desde la época del Internet. La innovación para ellos es un tema de supervivencia. Entonces, donde quiera que se mueva algo, pues ellos tienen que estar en la siguiente jugada. La radio un poco ha estado muy tranquila, pues que la radio como tecnología funciona exactamente igual que hace 100 años. La tecnología de la radio no es eso lo que ha quedado atrás, de ninguna manera. Ahí está, y ahí se oye. Es todo lo que hay que cambiar en la mirada del mundo, porque el mundo es el que está cambiando. Cuando les digo que se acabó el siglo XX, entonces que hay que pensar las cosas de una manera completamente distinta, porque estamos en el siglo XXI. Los medios que aún transmiten con tecnologías que siguen siendo funcionales, tienen es que entender que empezó un nuevo siglo y que estamos con unos nuevos relatos. El podcast sale en el siglo XXI, ya de una vez nos dice, estamos en el siglo XXI. Entonces, pues mira, hay podcasts como El siglo XXI es hoy, justamente, de Félix San Jordi. Hoy presentamos Papá está en Wikipedia. Bilingual Podcast de Alejandro Marín. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Tema Libre de Manolo Belón y Eduardo Arias. Tema Libre. En Colombia hay podcasts independientes como Cosas de Internet. Empréndete, podcast sobre emprendimiento. Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a Empréndete. Cartagena Federal. En Cartagena Federal preferimos mostrar la Cartagena que no sale en las películas. La ciudad en la que los burros y las motos se parquean en la esquina. Nuestra Cartagena. Este es un podcast interesado en la narrativa que relata la Cartagena que viven los cartageneros a través de una mezcla de paisaje sonoro, grabación en campo y una narración muy buena que te hace imaginar historias contadas con mucha frescura. Acorde Frecuencia Digital. Esto es Women's Play. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de A Donde Vamos No Necesitamos. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Curioseando con Laura. Bienvenidos a 2600 metros de salsa a través de Acorde Frecuencia Digital. Es una agencia derivada de Acorde que se dedica exclusivamente a producir podcasts. Dentro de su portafolio se encuentran más de 55 series distintas que han sido publicadas con diferentes regularidades y producidas por líderes de opinión o medios independientes asociados. O sea, cada uno va teniendo una propuesta distinta. Random Access History. Un podcast sobre tecnología, videojuegos, cultura pop, el mundo digital visto desde la historia. Cuentan historias aleatorias de la historia de Colombia. Eso también es un podcast de historia chévere. Stúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos Ahorita salió el podcast de Actualidad Panamericana. Hicieron a la señora Consuelo. ¿Pero por qué Consuelo? Consu. Sí. Guatanegui, Consu. Guatanegui. Libreta de apuntes de Ricardo Galán. Hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 104 de En mi libreta de apuntes. The Fry Show de Robbie J. Fry. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio
Y pues el mío, dianauribe.fm. Cada uno tiene una propuesta distinta. Entonces en este momento les voy a contar la historia de este podcast. Así como les conté la historia en la radio universitaria de lo que fue la radio del fenómeno del colectivo inconsciente y la franja rock, y como les conté la historia del mundo cuando lo estábamos haciendo tanto en la radio cultural como en la radio informativa, porque estuvo ligada a los dos fenómenos, pues les voy a contar la historia del podcast. Resulta que el 21 de octubre del 2018 terminó el programa Historia del Mundo en Caracol Radio y habían pasado 18 años. Historia del Mundo. Diana Uribe. Hoy es el último programa de Historia del Mundo en Caracol. Y entonces, el 28 de octubre, había que estar en alguna parte. Había que crear un nuevo proyecto. Había que salir adelante. Y en ese momento se juntan un montón de sueños. Entonces, siempre yo les digo cuando estamos haciendo la ficha técnica que gracias al apoyo increíble de Laura Rojas Aponte y Santiago Espinosa Uribe. Laura Rojas Aponte tenía un sueño. Ella tenía un sueño y eran los podcasts. Y ella entraba a trabajar y renunciaba a los empleos, y entraba a trabajar y renunciaba a los empleos, y a los 2 meses renunciaba a los empleos Laura, y esto ya se había vuelto Laura renunció. Laura renunció porque Laura tenía un sueño, que era hacer podcast, y realmente creer en esto. Y ella quería trabajar en radio ambulante, y el azar, muchas veces la suerte se disfraza, o sea, el merecimiento se disfraza de suerte, y por una cantidad de circunstancias del destino, ella terminó conociéndose con la gente de Radio Ambulante y hoy por ahí trabaja allá, que era donde quería trabajar en primera instancia. Laura tiene un sueño, Laura hace su podcast. El primero era Ciudad de Datos, lo hacía ella solita, luego necesitaba más pulso para eso, y ella tenía un sueño. Santiago también tenía un sueño. Santiago tenía un sueño de poder explicar ideas a través de animación, a través de videos. Y ese sueño lo llevó a crear una empresa que se llamaba Magic Markers. Una de las ideas que surgieron era esto de hacer videos explicativos, como varios canales fantásticos que ya existían en YouTube. Y esa es la empresa que él tiene ahorita, en donde a través de videos se explican ideas. Ellos dicen que se explican con gracia y de una manera fácil y con gracia. Entonces, esa empresa es la hija de un sueño también. Y resulta que yo quería hacer podcast. Y yo quería hacer podcast y esto era un tema que estábamos inclusive hablando en Caracol, que si se podía hacer un podcast, que tal, que esto, que lo otro. Y de pronto no, ahí terminó, la cosa terminó con ellos ahí. Entonces yo, quedo literalmente en el aire, pero no en las ondas, sino en el aire. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se juntan los sueños. El sueño de Laura, que ya se concreta, y el sueño de Laura y de Santiago se concretó, que entre otras cosas son pareja, se llama Cosas de Internet. Santi, para empezar, ¿cuál es el formato de este podcast? 2 personas hablando. Entonces, Cosas de Internet, que es el podcast de ellos, es el sueño de cómo ellos por diferentes caminos se encuentran y empiezan a trabajar juntos. Es muy común en los podcasts que los hagan parejas, que los hagan amigos, que los hagan parches, o sea, en general son parches los que van a hacer los podcasts, porque el podcast está hecho de sueños. ¿Por qué uno para qué hace un podcast? Porque es chévere, fundamentalmente porque es chévere. Entonces, el material del podcast es el sueño. Eso tiene mucho camello, mucho trabajo. Es muy arduo para hacer, como para que uno lo haga por otra cosa distinta de que es chévere hacerlo, que es bacano hacerlo. Entonces se juntan todos estos niveles de sueños y un día todo está listo. Ella ha venido trabajando y trabajando, ya es la pionera y es uno de los personajes importantes de la historia del podcast en Colombia. Y está lista. Santiago tiene toda la historia
de Magic Markers detrás y están listos cada uno en su camino y juntos en el camino de cosas de Internet. Y toda esa confusión de sueños que pasa entre ellos, Santiago es mi hijo además, pasa que un día nos sentamos todos y estamos listos para poder hacer este podcast. Entonces termina mi tiempo en la radio. Entonces yo quiero terminar con un agradecimiento profundo y con una memoria maravillosa de todos ustedes. Y ahí sí, como dirían, Cerati, gracias total. Y empieza una nueva etapa que es dianauribe.fm. Buenas, bienvenidos a dianauribe.fm. Es la primera vez que me voy a comunicar con ustedes por este medio. Y empezamos a contar las historias. ¿Qué historia quiero contar yo? Pues la historia más querida, a la que le tengo tanto cariño, la que ha hecho posible mi vida a lo largo de los últimos 20 años, la radio. Entonces contemos la historia de la radio. Entonces empieza toda la investigación de la historia de la radio y empezamos a trabajar con Arturo y con Dianita. Esto significa que la gente que trabaja con uno tiene que entrenarse de otra manera, pensar de otra manera. Todos tenemos que cambiar la mentalidad para hacer podcast, porque este es otro medio, es otra cosa, es otro tipo de mensaje, por la misma manera en que se hace y la misma manera en que se publica para que ustedes lo oigan. Entonces, una cantidad de factores que tienen más que ver con los sueños que con el azar se juntan para hacer posible esta nueva etapa, que es la etapa de los podcasts. Ahora, ¿cómo se financia un podcast? Los podcasts, como son actos individuales o colectivos de parche, en sí mismos no tienen financiación. La financiación está en que la gente lo patrocine a uno. O que haya, digamos, diferentes formas. Esto tiene que encontrar modelos de patrocinio para poder existir, porque en principio se hace por la pura maravilla de hacerlo, pero pues esto por supuesto consume estudio, horas de grabación, gente que está grabando. O sea, esto es una producción como una pequeña película que tiene un montón de gente detrás. Entonces, pues esto tiene que tener modelos de financiación para poder existir. Por eso cuando nos apoyan y nos financian quedamos regios y felices y somos muy, muy contentos con eso. Se lo cuento para la gente que está haciendo podcast. Pero lo curioso de esto es que cada vez se hace más podcast. Es que cada vez más gente se empieza a meter a contar historias. Esto es tan infinito y tan maravilloso que, por ejemplo, si a una persona le gusta la costura, se ha formado un podcast de costureros por el mundo entero y cada uno de tus hobbies, de tus aficiones, de tus más absurdas obsesiones, de los rayos más chistosos que le pueda parecer a uno, hay alguien que le gusta. Y hay alguien que hizo un podcast al respecto. Esto es un universo, esto es un océano. Entonces se van metiendo y alguien habló de eso. Van buscando o por la aplicación o en internet o por podcast mismo y van apareciendo cantidades y cantidades de podcasts que se están haciendo. Son otras voces. Esto tiene las otras voces de la radio comunitaria. Tiene la libertad de la radio universitaria, la diversidad de la radio cultural, pero se hace a través de la red y lo hace cada persona. Ahora, uno lo escucha individualmente porque pues lo escuchas en tu dispositivo móvil, pero te puedes poner de acuerdo con los amigos para escucharlo a una determinada hora. ¿Por qué no nos encontramos a mediodía y escuchamos tal episodio de tal podcast? Si haces eso, estás formando clubes de escuchas. Que eso ya es un fenómeno que está empezando a actuar. La radio normalmente era colectiva. El podcast parecía una cosa muy individual porque está en tu aparato, está en tu dispositivo móvil. Pero si te pones de acuerdo con los amigos, entonces estás haciendo clubes. Y si estás haciendo clubes, estás haciendo comunidades. Entonces, la comunidad que era la radio también que es la radio, porque sigue siendo, se traslada también a los podcasts a través de clubes. O sea, lo que te quiero decir es que esto no lo estamos inventando. Y no lo estamos inventando mientras lo hacemos, mientras lo hablamos, mientras lo decimos, porque está sucediendo aquí y ahora. Ese es el siglo XXI en las comunicaciones. Esto es la libertad a través de la red. Esta es la manera en que cada uno va contando las historias que quiere contar y cada uno va escogiendo las historias que puedes escuchar.
puedes escucharlo a cualquier hora y en cualquier momento. Entonces, este paso es el que transmite la libertad por la red, los sueños por los dispositivos móviles, las curiosidades por entre todo ese mundo que está navegándose. En inglés hay una infinita variedad. En español lo estamos haciendo. En nuestro idioma lo estamos construyendo. Y esta construcción está hecha de sueños, de diversidades, de riquezas, de todo lo que significa el mundo de nuestro idioma. Hay varios, pero se siguen haciendo día a día. Entonces, todo este mundo que hemos recorrido de las tecnologías, todo esto que va desde la galena, desde las ondas hertzianas, desde los tubos grandotes, desde la invención del transistor, desde la M, desde FM, desde esa historia tan desgarrada de la FM, que casi que no sale, pero terminó siendo las radios musicales, desde la radio en la Segunda Guerra Mundial, las emisoras culturales, desde el momento en que empieza la radio juvenil, las radios piratas, desde el momento en que empieza a aparecer el rock and roll. Eso es un camino que se ha recorrido en la cultura y en la tecnología, que nos va llevando a la manera como la voz humana, desde el tiempo de la baquelita, cuando Edison pudo captar la voz humana en un cilindro de baquelita y se pudo reproducir. Es la misma historia, la voz humana, reproduciéndose de tantas maneras, con su calidez, con su intimidad, con sus relatos, con sus historias, con sus maneras de contar el mundo. Eso es lo que hemos estado contando, es la historia de los relatos. Es la historia de los relatos desde las épocas de los vikingos en los largos inviernos o desde la tradición oral de toda América Latina, un pueblo marcado por la oralidad como una manera de entenderse. Desde todo eso, cómo ha viajado por las diferentes tecnologías, los diferentes cambios culturales, las diferentes historias de los países, desde los tiempos de la censura hasta los tiempos de la gran innovación, hasta los tiempos, pero todos son maneras de querer comunicar al universo quiénes somos y cómo nos encontramos. Entonces, dentro de todo esto, pues llegamos a un punto en que las condiciones tecnológicas, la búsqueda de la libertad, las ganas de comunicarse, la necesidad de encontrarse con nosotros en los gustos y en las historias, nos llevan a una forma particular de comunicarnos, que es el podcast. Y toda esta carreta la hemos contado para llegar a este relato que estamos aquí. Porque yo decía, bueno, vamos a hacer esta primera serie. Y bueno, lo primero que yo quiero explicar es qué es un podcast. Porque yo no puedo explicar qué es un podcast sin explicar qué es la radio, porque no se entiende todo lo que ha pasado si no se conoce el camino que hay detrás para haber llegado acá. Entonces, todo esto pasó que Alan Turing desarrolló las ciencias de la computación, pasó que Hertz entendió las ondas, hasta que llegamos a un punto en que les echamos una carreta, la editamos, la ponemos en las diferentes plataformas y ustedes la escuchan en el momento en que está puesta, como quieran y donde quieran, y esto es un podcast. Y aquí con esto, en este punto, terminamos nuestra primera serie del podcast dianauribe.fm. Y aquí se le agradece a todo lo que ha pasado antes. O sea, eso tenemos que agradecerle desde Turing hasta Hertz, porque hace posible que todo esto exista, pasando por toda la historia de los computadores y pasando por toda la historia de los libertarios, de los soñadores, de toda la gente que ha construido estas historias de narración que son la radio. Y esto que está sucediendo es que esto es en el puro presente lo que estamos haciendo. Y a partir de aquí surgirán muchos más. Y cada vez que surjan más y haya redes de podcast, este fenómeno cultural se va ampliando y esta nueva manera de comunicarnos nos va llevando a una diferente sintonía para entendernos y poder mostrar lo que creemos, lo que somos, lo que pensamos, lo que nos parece, y entender que siempre hay alguien al que le interesa la carreta que usted está echando, por sorprendente que le parezca,
Hay un podcast sobre ese tema, hay sobre todo, sobre viajes, sobre cocina, sobre historias, sobre todo lo que usted quiera, de las cosas más increíbles, hay un podcast. Esto es un mundo que se está abriendo, del que estamos formando parte y el que estamos construyendo en la medida en que estamos hablando. Y de esto se trata toda la historia que me hemos venido contando a lo largo de 16 capítulos de esta primera serie del podcast dianauribe.fm. Estamos muy felices de todo lo que ustedes nos han apoyado, la gente nos ha venido escribiendo, nos cuentan, nos mandan fotos del museo de Radio Sutatensa, la manera como nos han recibido a nivel de comunidad. Ha sido muy bonita, todo el mundo y en diferentes partes nos escriben de México, nos cuentan de Argentina y esa comunidad nos llena de alegría y nos hace sentir que estamos construyendo una cosa muy bonita. Entonces, de esto se trataba, de contar esta historia, de contar a toda la gente que se lo soñó, a la gente de Radio Ambulante, a cosas de Internet, a todos los sueños y todos los que en este momento están haciendo podcast, soñadores del siglo XXI, que es lo que estamos construyendo, una manera de seguir comunicando la voz humana para entendernos desde la intimidad, desde los sueños y desde la diversidad. Esto era lo que estábamos contando desde que empezamos en el capítulo 1 de la historia de la radio. Y aquí termina nuestra primera serie. Van a venir muchas aventuras y muchas historias, porque historias es lo que hay. Pero en este momento terminamos nuestra primera historia en podcast, que se llama La historia de la radio en la historia. Primera historia en podcast de dianauribe.fm, de esta nueva etapa de la vida donde se abre el presente y el futuro a través de estas nuevas formas de narrarnos. Y con esto les agradecemos y los dejamos mientras hacemos un domingo de descanso para la nueva serie. Entonces, desde los espacios, de los cambios tecnológicos, de la reproducción de la voz humana, de la gente escuchando la voz humana, de todos proyectándonos a través de los diferentes aparatos, desde las grandes radios que se hacían en la mitad de la sala que ocupaban el espacio de un sofá, pasando por los transistores, pasando por las radios ya mucho más pequeñas, portátiles, pasando por la invención del computador, pasando por el computador personal, por toda la revolución que empezaba en el Altair, por el sitio donde iban en viaje a las estrellas, hasta el momento en que empieza toda la tecnología del podcast, en el momento en que empiezan a darse las transmisiones, tanto las digitales, las online, hasta esta, que es absolutamente particular, y todos los soñadores que hacen posible que nos podamos dirigir con ustedes a través de este medio que está hecho de sueños y está hecho de historias en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que este día sea. Síganos con todas estas historias en nuestra página web www.dianauribe.fm y en las redes sociales oficiales nuestras, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify y iTunes. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán. Fue grabado en Tambora Records por Juan Gabriel Betancourt, editado por Sebastián Payán de 070. Y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.